Bienvenidos a Irrazonables Podcast. Irrazonables Podcast, el espacio para quienes están resolviendo los pinches problemas urgentes. No desde la teoría, sino desde la acción. Historias reales, decisiones valientes y una conversación que las conecta. ¡Comenzamos! Paul, bienvenido a Irrazonables Podcast. Qué honor tenerte por acá. No, muchas gracias a ustedes, Rulo. Siempre un placer. Igualmente. Oigan, para los que no conozcan a Paul Huerta, es director general de Armorum Ventures, un gran fondo de inversión, Venture Capital, una experiencia liderando la innovación en algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, como por ejemplo HP, Siemens, SAP. Un gran apasionado de usar toda la tecnología, desde inteligencia artificial hasta los modelos de negocios disruptivos para invertir en ellos capital y todo para resolver problemas sociales. Es correcto. Sí que bienvenido, Paul. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por la oportunidad. Oye, ¿cómo se siente trabajar para algunas de las empresas que han cambiado el futuro de como nosotros lo conocemos? Sí, sin duda es una excelente escuela, ¿no? Yo no podría decir que tengo la experiencia que hoy tengo si no fuera literalmente por la estructura de estas empresas, por la oportunidad que te da trabajar en proyectos verdaderamente importantes, globales, multiculturales, ¿no? Así que la verdad es que hoy no podría hacer lo que yo estoy haciendo si no hubiera sido por toda esa escuela que finalmente ese tipo de organizaciones te dan, ¿no? ¿Cuál ha sido el proyecto más ambicioso que te tocó colaborar? Fíjate que curiosamente no hace mucho tiempo en el National Geographic hay un proyecto, hay un programa que se llaman las 8 macrodesarrollos, ¿no? Entonces estoy hablando de la plataforma espacial, uno de ellos, ¿no? Y curiosamente el número 8 es la automatización que tiene la planta de Volkswagen en Wolfsburg, ¿no? En Alemania. Y yo te podría decir que tuve la oportunidad de estar en ese proyecto. Entonces, es una de esas cosas que uno siempre la atesora, como estoy hablando de mis 25 años, 26 años, ¿no? Pero, y siempre lo has visto como algo muy importante en tu carrera porque estás haciendo la automatización de la fabricación de miles de autos, ¿no? Y uno que a lo mejor es muy tecnológico, te das cuenta de lo que eso implica. Pero cuando te das cuenta que salen en National Geographic como una de las 8 infraestructuras o proyectos de infraestructura más importantes del mundo, te prometo que me generó lágrimas, ¿no? Y para que yo llore, vaya que está difícil. Oye, muchas gracias por compartir. Y cuéntanos algún momento, que hayas tenido en el que de repente te llegó un proyecto, una innovación, cuando estabas en nuestras empresas y lo sentiste lo más lejano de la realidad. Yo creo que sí hay un momento en mi vida, ¿no? En donde claramente cuando eres muy joven o uno es muy joven y uno está avanzando en la vida, tu principal preocupación es tu trabajo, ¿no? Lo que vas a hacer el día de mañana, saber si vas a tener un poco de esta asertividad financiera, ¿no? Por el mismo trabajo. Y llega un momento en donde sientes que eso ya está un poco resuelto. O sea, como que ya te puedes vislumbrar que vas a estar haciendo esto los últimos 30, 40 años de tu vida y no tienes ese riesgo, ¿no? Pero llega un momento en que uno dice, oye, yo creo que puedo hacer más cosas, ¿sabes? Y hacer más cosas ya no es con un trabajo formal y estable, ¿no? Sino dices, oye, quiero emprender, ¿sabes? Y emprender verdaderamente significa darte cuenta que tienes que alimentar una familia, ¿no? Que pues que vas a cambiar la comodidad, porque lo sabes, ¿no? Vas a cambiar la comodidad del ingreso mensual recurrente, un buen ingreso, ¿no? Y lo vas a cambiar por mucha incertidumbre, pero en ese momento te das cuenta que la transformación que vas a tener como persona va a valer la pena, ¿no? Y ese momento, es ese momento en donde uno siente esa confianza tal que dices, no sé a qué me voy a enfrentar, me han dicho que no está sencillo, yo sé que no va a estar fácil, pero puedo hacerlo, ¿no? Y yo, sin duda, para mí ese es como que mi momento transformacional, ¿no? Oye, llévanos de la mano de ese momento en el que lo decidiste o lo compartiste en familia. ¿Cómo se dio esa conversación? Sí, fíjate que todo nace con una plática en el IPADE, ¿no? Al cual debo decir que le debo mucho de mi formación también empresarial. Me recuerdo mucho una plática en una conversación en donde uno de los docentes nos dice,
Pues antes nuestra estructura estaba diseñada para que a los 60, 65 años uno se jubilara, ¿no? Y pues estadísticamente, ¿no? En ese momento eran 10 años más y game over, se acabó, ¿no? Y él curiosamente nos decía, pero dice, ustedes van a tener la fortuna, y nos los decía un poco entre comillas, de que sí, a los 60 años a lo mejor acaba su vida laboral. Dice, pero ustedes van a morir seguramente a los 85 o a los 90 años o 95 años. Oye, ya son 30 años. Y eso es lo que nos decía. Dice, ¿qué van a hacer 30 años de su vida, ¿no? Con enfermedades caras, ¿no? Pero con todavía mucha claridad en mente, ¿no? Y sabiendo que pueden hacer más. Y te lo juro que para mí ese fue un momento como de, ¿sabes? O sea, yo siendo lo activo que soy y la energía que tengo a veces y mi propia personalidad que es muy de estar haciendo cosas todo el tiempo, dije, me voy a morir, ¿sabes? O sea, si me quedo ahí me voy a morir. Y en ese momento fue cuando dije, definitivamente tengo que empezar a hacer algo que generarme un trabajo que me rete todo el tiempo y que me esté permitiendo que mi mente esté trabajando todo el tiempo, ¿no? Y ese es el momento que literalmente yo concibo que tengo que emprender. Yo soy una de esas personas que no hace algo a menos que esté preparado. Así que yo estaba muy consciente de que yo tenía que prepararme para ser empresario. Entonces me pongo a estudiar, hago 2, 3 cosas, me hago un colchón financiero muy generoso, como de 1 año y medio, ¿no? Para poder hacer esto, y me lanzo al vacío, ¿no? Historia corta es que el año y medio no fue suficiente, el colchón se acabó, ¿no? Pero aún así debo de reconocer que la confianza en mí mismo, yo nunca pensé que no lo iba a hacer, simplemente necesito un poquito más de tiempo para hacerlo, ¿no? Y al final, bueno, ya puedo decirte que mi estabilidad económica, emocional, profesional otra vez está intacta, y ahora estoy pensando literalmente en qué más quiero hacer, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que hago con ustedes, ¿no? Que es asesorar, dar mentorías a empresas sociales. Sí, y es un honor tenerte y lo haces increíble. Gracias. ¿Qué fue lo primero que decidiste hacer? O sea, ya dijiste tú, voy a emprender y me voy a arriesgar, pero luego hay una infinidad de posibilidades a las que puedes acceder o puedes crear. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que uno de esos aprendizajes que uno tiene es que, hoy lo comentábamos en una de las asesorías que decíamos, ¿no? Que es, una de las reglas del inversionista es que te tienes que enfocar en cosas que sabes, ¿no? O sea, si te vas a dedicar a ser inversionista en actividades que no dominas, entonces el riesgo de fallo es mucho mayor. Así que la gran recomendación a los emprendedores es inviertan en cosas que ustedes dominan, en cosas que ustedes saben, ¿no? Y busquen precisamente esa área de oportunidad que implique esa innovación, ¿no? Y me parece que ese es como que uno de los principales recomendaciones hacia los emprendedores, ¿no? No se metan en cosas que no sepan, métanse en esas cosas que ustedes dominan, ¿no? Y a partir de ese momento identifiquen esas áreas de mejora continua, de innovación, que hacen que te vuelvas diferente en el mercado, ¿no? ¿Y cómo levantaste el fondo de inversión? Te presento mi fondo de inversión, ¿no? Y hoy también lo comentábamos en la conversación, ¿no? O sea, llega un momento en que ustedes tienen que entender que es mejor trabajar en la medida de lo posible, claro está, ¿no? Con recursos propios, porque eso te da la libertad de poder ir creciendo basado en lo que tú crees. Una vez que tú recibes capital de alguien, en ese momento ya no te manda solo, como digo yo, ¿no? O sea, ya hay compromisos a los que hay que responder y hay otras personas que controlan un poco tu inversión. Entonces yo lo que hice al inicio fue tratar de alargar lo más posible esta posibilidad de caminar solo, hasta que ya llega el momento en que dices, ¿sabes? Ahora sí, no es que necesite el capital, es que más bien necesito el conocimiento, necesito la visión de gente diferente, necesito gente que ya me acompañe en esto de manera importante. Y ese es el momento para recibir capital. Y de las inversiones, una vez que tú decides, lanzo el fondo, vamos a empezar a invertir, ¿cómo las encuentras? ¿Qué te hace decidir en cuáles inviertes y en cuál no? Definitivamente cuando ya estás en este mood, donde tienes que empezar a encontrar esas oportunidades, ¿no? Si se las explico sería muy técnico decírselas, pero un poco lo que quiero decirte es que empecé a escuchar un poco las conversaciones más como tendencias tecnológicas. Empecé a entender, yo que estaba muy de cerca al mercado,
dónde estaban esas oportunidades, ¿no? Y qué cosas me molestaban un poco que a veces estas grandes corporaciones, de la forma en cómo atienden a los clientes, ¿no? Entonces, sin ser muy técnico, lo que yo encontré es que yo decía, estos proyectos que son muy complejos de hacer, ¿no? Yo sé hacerlos, tengo amigos que pueden ayudarme a resolverlo, y tengo esta hipótesis de que si yo lo hago de esta forma, voy a atender de una manera diferente a un cliente, ¿no? Lo voy a hacer cliente mío toda la vida. Y con esa hipótesis lanzamos nuestra inversión, ¿no? Eh, yo creo que lo complejo de ese tipo de organizaciones es que, basado en un poco el comentario que te hacía hace un momento de que no te metas a cosas que no sabes hacer, pues curiosamente el problema que yo tenía es que las cosas que sabíamos hacer eran complejas, ¿no? Era para niños grandes, para empresas transnacionales que tienen capital importante. Entonces yo creo que el gran reto fue lograr empezar a hacer ese tipo de proyectos que son muy complejos, pero con muy poco presupuesto, con mucho más conocimiento que presupuesto. Y yo te podría decir que ese fue el momento en donde, por supuesto, el proceso de ramp-up es muy largo, ¿no? Porque verdaderamente estás haciendo cosas de niños grandes, de empresas grandes, ¿no? Pero tuyo, ¿no? Empiezas evidentemente a resentir la falta de ese apoyo transnacional del cual estás muy acostumbrado, pero al final sabes cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el principal. Si tú me preguntaras cuál fue el principal reto en este proyecto de inversión que hicimos inicialmente, fue eso, ¿no? Fue tratar de hacer cosas de niños grandes, pero sin toda la ayuda que tú tenías de estas empresas transnacionales. Tal vez ya no tienes el apoyo de estas grandes marcas, pero tienes tu nombre. Sí. Y tu nombre llega un momento en que vale mucho. Y tienes que cuidarlo, y tienes que cuidar tu reputación. Oye, puedes construir una reputación Por supuesto. una década y media y se te va en una noche. Sí, una claro. mala decisión o un mal entendimiento. Sí, claro. Y eso pasa finalmente, ¿no? O sea, al final cuando tú te das cuenta que el cliente está poniendo en tus manos un proyecto de una envergadura que tiene un riesgo verdaderamente relevante, ya no es un tema del negocio, ¿no? Ya es un tema de tengo que cumplir lo que prometí, ¿no? Tengo que hacer que esto funcione, tengo que hacer que esto suceda, ¿no? Y una vez que lo haces una vez y lo haces dos veces, aprendes un poco ya a industrializar eso, ¿no? A hacerlo repetidamente, ¿no? Claro. En las empresas donde has estado, Siemens, HP, Sí. SAP, ¿dónde disfrutaste más trabajar? Yo creo que cada una tiene su proceso, ¿no? Te podría contar un poco, y además estas empresas tienen su momento histórico, ¿no? Entonces, te podría contar cada una de estas historias muy relevantes, ¿no? Sí, Yo cuenta creo que todas las que gustes. yo creo que la mayor satisfacción evidentemente es entender que en una organización tan compleja, ¿no? Tu participación, que a veces podría parecer medio minúscula y tan no relevante, ¿no? Tú logras hacer que sea relevante para la organización, ¿no? Y tiene que ver un poco con creerte que tú puedes hacer ese proceso de transformación, ¿no? Así que en estas empresas, y otra vez sin entrar mucho a detalle, yo creo que ese gran secreto es que cuando tú verdaderamente compras esa responsabilidad, porque finalmente cuando ya empiezas a ser ejecutivo en estas organizaciones, la complejidad de liderar en empresas tecnológicas y en empresas tan cambiantes y en empresas con una carga corporativa muy importante, el diferenciarte y el poner un poco tu sello es muy complejo, ¿no? ¿Y cuál fue la decisión más difícil que tomaste en HP? Salirme de HP. Yo creo que las decisiones más importantes son ese tipo de organizaciones donde puedes pasar toda la vida. No había duda de que yo podía pasar toda la vida ahí, ¿no? Iba a encontrar mi lugarcito, ¿no? Y ya había yo desarrollado cierto nombre, cierta reputación. Yo sabía que de ahí no me iban a sacar, nunca. Y no quiero ser arrogante, pero uno sabe cuando uno está cómodo ya en un lugar, ¿no? Pero más bien te das cuenta que tienes que salirte porque si no, no creces, ¿no? Y llega un momento en que algunas personas, tal vez esa comodidad, que curiosamente mucha gente busca esa comodidad y esa estabilidad, para personalidades como yo, la comodidad no es un buen lugar. Hay que ¿no? ser inquietos. Soy sumamente inquieto, ¿no? Oye, y en las otras compañías,
cuéntanos el proyecto que más satisfacción te haya llevado, o sea, desde cómo te lo propusieron, cómo lo propusiste, qué sucedió. Era responsable del negocio de energía en la organización, ¿no? Entonces, literalmente en México en ese momento estaba la famosa reforma energética, ¿no? De nuestro amigo que acabamos de visitar. Y era un proceso de transformación muy importante en las regulaciones que tenía que ser acompañado por tecnología. Así que ser parte de ese momento en donde hay un momento histórico en el país, donde la tecnología empieza a apoyar esas transformaciones digitales, llega un momento en que sí tienes que un poco, yo siempre digo que es como que reconocer que estás siendo parte de algo relevante, ¿sabes? O sea, ¿no? Y al final, otra vez, regresando al tema del emprendimiento, cuando tú sientes que tú has sido parte importante de esa transformación y entendiste tu partecita pequeña, ¿no? Entonces, cuando ahora vas a volver a emprender, reconoces que uno no lo puedes hacer solo, ¿no? Tienes que juntarte de un equipo en el cual confías, ¿no? En el cual soportas mucho de tu accionar, pero al final estás haciendo el mismo proceso de transformación, ¿no? Que hiciste tal vez en una empresa mucho más grande, ¿no? Ahora a lo mejor una empresa un poco más pequeña, pero igual de importante el tema, ¿no? Entonces, ese llevar esas experiencias de lo que otra vez, ¿no? Te llevan las empresas grandes y con mucho apoyo y con mucha estructura, ¿no? Pero ahora hacerlo tú como inversionista, como empresario, como emprendedor, al final el común denominador es tu capacidad de hacer que las cosas sucedan. Si tú me dijeras qué me nutre a mí todos los días, es levantarme, ¿no? Y saber que puedes ayudar a esta transformación digital, puedes ayudar a transformar vidas, transformar empresas con tu accionar, ¿no? Y con lo que has logrado ahora con tu propia empresa, ¿no? Como inversionista, pues he hablado con muchos inversionistas y una de las cosas que dicen, sí, hay que ser muy buenos, ¿qué? Pero luego pues, también la fortuna, ¿no? De darle en el momento correcto, a la persona correcta, el modelo correcto. ¿Ha habido alguna empresa que hayas podido invertir y se te ha ido la oportunidad de invertirle y que después has dicho, ching? Muchísimas, sí, claro. Yo creo que esta hipótesis de inversión es muy importante porque finalmente tú tienes que reconocer en dónde eres bueno, en dónde vas a dar valor y en dónde vas a hacer un verdadero cambio, ¿no? Pero del gran marco de inversionistas solamente puedes afectar este chiquito, ¿no? Estas pequeñas, cuando eres un fondo pequeño de inversión, ¿no? Y esa capacidad de decir que no, porque no puedes, o porque no eres la persona correcta, o no eres el inversionista correcto, por supuesto te causa mucha frustración, porque ves muchos proyectos muy interesantes donde dices, es que estos tipos ya no están en mi hipótesis, ¿sabes? O sea, ya se escapan un poco de mi dimensión, ya necesitan otro tipo de estructuras, necesitan otro tipo de experiencias. Y creo que es lo más difícil, porque es como... es el proyecto correcto en el momento incorrecto, ¿no? Y eso es muy difícil. Como inversionista y que estás cachando esas oportunidades, llegas a un momento en donde dices, bueno, ¿y si lo hago así? ¿Y si lo hago así? ¿Y si lo cambio? ¿Y si busco? Y te das cuenta que simplemente no eres tú, no es el momento, y tienes que más bien como que dejar pasar ese momento, ¿no? Entonces, me pasa todo el tiempo. Oye, y sí, eso es súper importante el tema de priorización, porque una vez un mentor me dijo, acuérdense que decir que no es porque ya le dijiste que sí a otra cosa. Claro. ¿No? Y tú estás hablando de la importancia de enfocarte y que luego muchos de los emprendedores que hemos visto tienen que ser nativamente inquietos, curiosos, de estarse moviendo, pero de repente llega un momento donde tienen 20 cosas, empiezan a hacer 2 y la cuarta les interesa muchísimo y luego la 21 y la 23. Sí, claro. Definitivamente yo creo que este gobierno que uno debe tener sobre uno mismo, sobre todo porque las personalidades de los inversionistas, uno empieza a ubicar una serie de personalidades que son inquietos, ¿no? Que son, ¿sabes? Quiero más y voy a buscar otra cosa, ¿no? Somos inquietos por naturaleza. Yo te diría que es como una de esas características que los inversionistas, los emprendedores debemos de tener, porque si no, no hay forma de que tú sobresalgas, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que tener esta capacidad de autogobernarte, ¿no? Y de priorizar, ¿no? Y de literalmente reconocer que el emprendimiento es buenísimo, la idea es genial, pero te das cuenta que a lo mejor
las personalidades van a chocar, te vas a dar cuenta que a lo mejor no eres el fondo de capital para esa idea ¿no? Prefieres mejor verlo bien, verlo funcionar y que tal vez en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años otra vez la vida te vuelva a encontrar y con un poquito de suerte encontramos la forma de embonar, ¿no? Oye, de las inversiones que han hecho, ¿cuál es la que más te emociona? Y sé que muchas y seguro todas, Sí. pero una que no estés entusiasmado. Las sociales. Si tú me preguntaras hoy en día a qué me quiero dedicar los próximos años de mi vida, sin duda es a resolver los problemas sociales que tenemos como, te diría como país, pero es como región y con un poquito de suerte mundiales, ¿no? Cuando yo creo que uno logra entender que estas habilidades o esta capacidad que uno empieza a desarrollar puedes cambiar también empresas sociales y que por ende puedes transformar vidas que si no eres tú, esas vidas no van a ser transformadas por nadie, ¿sabes? Entonces cuando le encuentras un sentido a la vida bien diferente. Pero te tienes que ganar ese derecho, ¿no? Y de hecho ustedes son un buen ejemplo entre nosotros, ¿no? Ustedes me han hecho favor de invitar a otras iniciativas, a otros institutos, ¿no? Y nosotros tenemos un tiempo, yo tengo un tiempo asignado para este tipo de actividades, ¿no? Me encantaría hacerlo más, pero tengo que darle de comer hay compromisos, tengo que invertir seguir invirtiendo. Hay muchas inversiones que todavía están en una etapa riesgosa, hay otras que ya van de salida. Pero yo espero que en los próximos años cada vez más mis inversiones sean inversiones sociales. Hay una compañía que se llama Tux México, que es una compañía de un par de chicas, ¿no? Que son Exatex, ¿no? Su historia es muy linda, luego la podremos contar. Pero son una empresa social en donde la hipótesis de inversión es que la artesanía y este trabajo que hacen los artesanos y la cultura mexicana, no en este caso muy concreto, el resultado de las manos de los artesanos pueden ser productos que sean muy apetecibles, ¿no? O sea, que son proyectos que finalmente, ¿no? Acompañan a los premios en organizaciones mucho más grandes, ¿no? Son los regalos corporativos, ¿no? Entonces, un poco lo que te quiero decir es que esta organización invierte mucho en ingeniería, en diseño industrial, ¿no? En ayudar a los empresarios, a los artesanos a hacer no 5 o 6 cositas, sino 1000 cositas, ¿no? Para un proyecto muy en especial. Y al mismo tiempo te das cuenta cómo esa actividad va cambiando no solamente la vida del artesano, cambia la vida de la comunidad, ¿no? Y cuando te das cuenta, y ese proyecto es muy interesante porque al final las chicas de Tux, ¿no? me han dado la oportunidad de montar nuestra hipótesis social en esa empresa, ¿no? Y muy rápido te lo digo, ¿no? O sea, yo creo que las empresas sociales son compañías donde, siempre lo digo, son más corazón que procedimientos, que empresa, ¿no? Y si a esas compañías tú les inyectas el profesionalismo, los modelos de negocio, lo que tú sabes de negocio, esas empresas, en vez de afectar o de apoyar a pocos artesanos, puedes verdaderamente impactar de una manera muy importante. Entonces, este proyecto de las chicas de Tux, la verdad es que el hecho de que se dejen asesorar y crean un poco en ti como mentor, como asesor, para empezar ya te llena, ¿no? Después, cuando te das cuenta que esa hipótesis que tú tienes como empresario, te das cuenta que en esa empresa social estás logrando impactar de una forma positiva, la satisfacción es increíble, ¿no? Y claramente lo que hago con ustedes, ¿no? Que es que ustedes me dan la oportunidad de hacer este proceso con más empresas, ¿no? Y verdaderamente tú ves genuinamente cómo estos empresarios sí les, ¿sabes? O sea, les haces ver cosas que no traían un poco en la cabeza, ¿no? Y como yo siempre digo, oye, si después de esta sesión logré incomodarte o logré ponerte otras prioridades en la cabeza o logré darte una visión diferente, ya, con eso se pagó el tiempo, ¿no? Oye, ¿qué cosas has encontrado que hacen terriblemente mal los emprendedores o emprendedoras que quieran o están levantando capital? Y lo veíamos en un curso de fundraising que dimos recientemente, ¿no? Yo creo que a veces uno no se da cuenta o a lo mejor estamos tan influidos por
por el Shark Tank, ¿no? Por los programas, por la televisión, por las series, por las películas, en donde parecería que buscar capital es el objetivo, ¿no? Y al final no te das cuenta que finalmente el capital viene con ciertos compromisos, ¿no? Y pierdes a veces no pierdes, pero tienes que ceder un poco el gobierno o el control de tu negocio para que la demás gente te pueda ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que una de esas cosas que yo le pido a los emprendedores es, oye, que el objetivo no sea que salgas a buscar capital, ¿no? Mejor enfócate en que tu modelo de negocio lo pruebes, lo compruebes, ¿no? Y estés contento con ese modelo, ¿no? Trata de avanzar lo más que puedas y ya cuando verdaderamente crees que verdaderamente el stopper para crecer es el capital, en ese momento entonces ahora sí sale a buscar capital, ¿no? Pero ya estructurado, ¿no? Ya sabes que el modelo de negocio está aprobado y para esto hay mucho trabajo que hacer, sinceramente. Oye, y muy anticorriente, porque muchos emprendedores hoy en día piensan que hay que levantar capital para decir que están emprendiendo prácticamente. Sí, y no es así, ¿no? Porque te podría decir una lista interminable de compañías que realmente más bien esa inversión de capital fue su acabose, ¿no? Porque si no sabes, si no tienes claro en qué lo vas a invertir, ¿no? Oye, ¿nos puedes contar una historia sin decir nombres? Sí, por ejemplo, vi que tal empresa levantó inversión y una vez que pasó eso, empezaron a tomar decisiones así o así. Creo que sería mucho valor para la audiencia. Claro. Mira, hay una compañía que recuerdo muy bien, no voy a decir nombres otra vez para no ventilar a nadie, pero es un modelo de negocio que cuando a mí me lo presentó, yo le hice una serie de recomendaciones. Decía, mira, yo creo que tu modelo de negocio está correcto en el overall, ¿no? O sea, a los 30,000 pies de altura suena positivo, pero cuando lo empezamos a bajar un poco más hacia ya números reales, ¿no? Nos dábamos cuenta que ese modelo de negocio en cierto momento perdía dinero, ¿no? Pero no lo podías saber hasta que verdaderamente empezabas a hacer doble clic sobre el tema, ¿no? Que lo que sucedió es que vendió la idea, tenía una muy buena labia, debo decir, salió, encontró dinero, ¿no? Lo invirtió y evidentemente la hipótesis era cierta, ¿no? O sea, en el fondo perdía dinero, pero cuando puedes perder un dinero en una sola cosa, a lo mejor la puedes manejar, pero cuando pierdes dinero ya en 10, 20, 50 cosas instaladas, te das cuenta que aceleraste antes de que te dieses cuenta que el modelo estaba aprobado. Y eso te sorprendería de ver las veces que sucede, ¿no? Gente que tiene dinero, ¿no? Y agarra ese dinero para tapar el hoyo que ya había creado antes, ¿no? Un préstamo anterior, un fondo anterior, una obligación anterior, ¿no? Entonces te das cuenta que tomas dinero para tapar hoyos, ¿no? Y ese dinero que finalmente deberías de invertir en un crecimiento o en escalar, termina no funcionando. Y eso es porque no te diste el tiempo de verdaderamente madurar tu modelo de negocio. Pero es muy difícil porque a veces el emprendedor pues lo que está buscando es rápido, ¿no? Ya vamos, el siguiente, pum. Y le metimos demasiado en la cabeza que es el oxígeno y el oxígeno. Claro. Y no, hay veces en que necesitas ponerle orden a la media cancha como en el fútbol, ¿no? Ponerle mucho orden, ser muy duro con tu modelo de negocio y una vez que ya probaste en el mercado que ese modelo de negocio funciona, ahora sí invierte capital, ahora sí acelera, ¿no? Oye, algo que le decimos siempre a los emprendedores, ya han pasado por nuestra aceleradora cerca de 800 empresas en 14 países, es que la inversión debe de ser una consecuencia de la relación, no al revés. No primero recibes el dinero y luego generas la relación, sino primero generas una relación y la consecuencia debe o puede ser la inversión. ¿Cómo Paul Huerta trata a los posibles emprendedores que están tratando de levantar capital de tu fondo? Sí, muy buena pregunta. Al final yo siempre digo que cuando tú encuentras un inversionista, es como casarte, ¿no? O sea, finalmente si las hipótesis de inversión de ambos deben de pues si no embonar perfecto, al menos sí tener la misma orientación, ¿no? Yo soy muy creyente de las personalidades, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, busco mucho en mi equipo de trabajo gente que no piense como yo. Yo necesito contrapesos, como siempre digo, ¿no? Entonces, encontrar en ese inversionista ya es un poco lo que tú dices, ¿no? Cuando tú encuentras en ese inversionista ese contrapeso, esa persona que te complementa, esa persona que piensa diferente de ti,
te ayuda muchísimo, ¿no? Y ya ahora sí como consecuencia muy bien de la relación y de esa afinidad de modelos de negocio y de esa forma de pensar, ¿no? Entonces te dice, ¿sabes qué? Creo que si yo te meto una inversión, dado que esa inversión te va a acompañar durante muchos años, ahora sí, ¿no? La relación después de la inversión funciona muy bien, ¿no? Pero hay que darse el tiempo, como bien dijiste, pues para saber si estos intereses están alineados al menos, ¿no? No embonan perfecto, no esperes que embonan, ¿no? Es como cuando tienes tu pareja, ¿no? No esperes que embone, no esperes que sea tu media naranja, eso no pasa, ¿no? Pero al menos sí debes de estar planeando ir hacia un objetivo común, cualquiera que este sea. Muchas gracias por compartir. Oye, y luego, pues deben ustedes como inversionistas y tú en el fondo de ver cientos de empresas, cientos de modelos para acabar diciéndole que sí a uno, ¿no? Sí. Y sucede un poco nosotros, por ejemplo, las últimas convocatorias que hemos hecho, habrán aplicado más de 1,000 emprendedores y cada una podemos agarrar a 10 y luego 10 y luego 10. Nos encantaría poderlo hacer para todos, no se puede, pero ya de repente te das cuenta, y me ha pasado como que ya en cuanto veo los decks o los pitches, ya sé qué cosas, digo, no, sé que no. Así digo que 2, 3 cositas, ya ni siquiera necesitas terminar de ver todo, ya sabes que no. ¿Cuáles son esas 3 cosas que Paul Huerta, en cuanto las ve, sabe que es un no? Me parece que a veces que en este ímpetu de buscar esa afirmación por parte del inversionista, de buscar capital, evidentemente se tienden a sobredimensionar, ¿no? Nosotros son sobreoptimistas. Sobreoptimistas, claro, ¿no? Y evidentemente cuando te encuentras este tipo de personajes, ¿no? Tienes que verdaderamente un poco es como cuando empiezas a escarbar, ¿no? Y escarbar hasta que sientes que ya toqué hueso, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, al final, ¿qué encontramos este tipo de compañías cuando nos dice, oye, yo ya hice esto, y no te suben a la historia, ¿sabes? Entonces empiezas a dar doble clic y te das cuenta que a lo mejor la mitad de eso no es cierto y la otra mitad tiene algo de certeza. Oye, que te dice, ¿no? De repente, lideré el proyecto más importante de innovación en Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Y ya les haces 2, 3 preguntas. No, coincidió que comió una vez con la persona que estaba involucrada en el proyecto de innovación de mercado. Sí. Y es el problema cuando ya has pasado tantos años, ¿no? Haciendo tantas cosas, ¿no? Que bastan con 2 o 3 clics, ¿no? Sobre un tema como para darte cuenta qué es. Entonces, creo que cuando tú llegas a ese momento en donde el otro se da cuenta a su vez, ¿no? Que ya entendiste que no es así, ¿no? Llega un momento de sinceridad en donde dice, a ver, dije, no, ¿sabes qué? Entonces, mejor este pitch lo dejamos de aquel lado. Ahora sí, cuéntame qué has hecho, ¿no? Entonces, yo creo que el primer error es sobrevender. No es necesario sobrevender, ¿no? Lo segundo muy importante es sincerar mucho el modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio es muy relevante. Para mí, que soy un empresario más bien hecho por la formación, ¿no? Para mí el modelo de negocio es brutalmente importante, ¿no? O sea, darle clic a esas cosas, detalles que otra vez cuando el emprendedor te lo cuenta, trata de pasar muy rápido por ese proceso, ¿no? Y yo le digo, no, vamos a tomarnos el tiempo de que me digas cuál es el modelo, de dónde ganas dinero, por qué ganas acá, por qué este mercado, por qué no por qué aquí, por qué allá, por qué haces esto, ¿no? Y te das cuenta de eso, te das cuenta que hay mucho que optimizar ahí, ¿no? Y me parece que la gente otra vez como que pasa por ahí muy rápido, ¿no? Porque lo importante es la idea, ¿no? Sí. La visión y... Pero la idea sin estructura no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Esa yo creo que sería el segundo, ¿no? Y la tercera definitivamente es la personalidad del emprendedor. El emprendedor necesita ser un personaje y debe tener una habilidad de autorreconstruirse solo, ¿no? De por cada 10 nos que tienes, él debe de encontrar 11 sís, ¿no? Y esas personalidades a veces es difícil encontrarlas, ¿no? A veces juegan a favor y a veces juegan en contra, ¿no? Porque también una persona con muchísima confianza en sí mismo, ¿no? Yo mismo me detecto que a veces soy medio temerario, ¿sabes? Y no necesariamente tiene que ser así. O sea, sí te ayuda, pero debes de tener gente otra vez que te diga, oye, sí, pero con calma, ¿no? O sea, hold your horses, vamos a verlo con otra óptica diferente, ¿no? Entonces, la personalidad es muy importante en el emprendedor, ¿no? Es más, yo te diría que sobre todo aquellas compañías que invertimos en capital semilla,
Yo te diría que la idea es muy importante, pero la actitud y las capacidades del emprendedor son todavía mucho más importantes. Muy, muchas gracias por compartir. Y en toda tu trayectoria tú has trabajado desde cloud, inteligencia artificial, machine learning. Cuéntanos la historia de un caso, una situación o una experiencia donde has visto que la tecnología transformó una comunidad. La inteligencia artificial me parece que es un muy buen ejemplo de estas tendencias tecnológicas, ¿no? Que tal vez por lo que hoy recibimos de información, parece que todo es ChatGPT, todo es Gemini de Google, ¿no? O sea, son como que estas cosas que a veces uno cuando lo ves como empresario, como que no logras entender cómo esa inteligencia artificial puede ayudar a tu empresa, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay dos aprendizajes muy interesantes, ¿no? Uno no puede aplicar inteligencia artificial en tu empresa, ¿no? Porque si no tienes data, si no tienes datos, ¿no? La inteligencia artificial es lo que es porque tiene una base de conocimiento muy importante. Por eso hoy las inteligencias artificiales están basadas fuertemente en información que viene de Estados Unidos, de China, ¿no? Porque ahí son los grandes motores de conocimiento, ¿no? Pero si tú quieres empezar a hacer inteligencia artificial en tu empresa, entonces tienes que usar datos de tu empresa, ¿no? Y si no tienes un ERP, no tienes un CRM, o sea, no tienes herramientas que han generado data sobre tu empresa, entonces no puedes utilizar inteligencia artificial, ¿no? Caso 1. Caso 2 es que cada vez empezamos a tratar de hacer más, yo le llamo esta inteligencia artificial pragmática, ¿no? Te voy a dar un ejemplo en una empresa social, ¿no? Otra vez no puedo decir el nombre, pero hay muchas llamadas de atención en esta entidad de salud, ¿no? Entonces reciben muchas llamadas, más bien con llamadas porque hay algo apremiante, ¿no? Una enfermedad, un problema de salud mental, una violación, cosas así, ¿no? Y cuando te das cuenta, estas instituciones de salud no tienen el presupuesto suficiente para atender todas las llamadas posibles, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda la inteligencia artificial? La inteligencia artificial recibe la llamada y tiene la capacidad de empezar a tener una interacción casi humana con alguien del otro lado, ¿no? Algo que debes de saber es que casi en esta institución al menos el 30% de las llamadas son falsas. Son bromas, ¿no? Entonces la inteligencia artificial ayuda a que esas no sean consideradas. Y entonces ahora sí ya nos enfocamos en el 70% real. Ya redujiste el volumen. Ya redujiste el volumen, ¿no? Pero ahora además de ese 70% hay prioridades, ¿no? Y la inteligencia artificial, una vez que tú empiezas a enseñarle, tiene esta capacidad de poder priorizar qué llamadas sí vale la pena que se la pase a un humano o cuáles son de esas llamadas que puedes atender tal vez con chatbots, con robots, ¿sabes? O con audio, ya incluso. O con audios prediseñados, ¿no? Y lo interesante de esto es que hemos logrado, técnicamente hablando se llama el sentimental analysis o el análisis del sentimiento de la llamada. La inteligencia artificial ya tiene la capacidad de poder identificar que esa llamada verdaderamente es urgente. Y entonces se la puedes canalizar verdaderamente ya a los especialistas y entonces enfocarse en eso, ¿no? Si tú eso lo llevas a miles de llamadas, eso sí cambia vidas, ¿sabes? Entonces, estos casos de usos de la inteligencia artificial requieren pues uno, que tengas ese interés de resolver un problema, ¿no? Y de entender cómo esta inteligencia artificial puede resolver un problema social, me parece que todavía tiene como 3 o 4 capas de super like, ¿no? Claro, oye, y es impresionante lo que han logrado. Hace 3 semanas yo tengo tarjetas de crédito en 4 bancos, ¿no? Sí. La de la aerolínea tal, yo sí voy a decir nombres. Impresionantemente una vez con American Express, Sí. siempre han tenido un servicio a cliente terrible. Hace 4 semanas una llamada para cancelar unas adicionales que ni me acordaba que tenía, no me costaban, pero pues para qué están ahí. Marco, la mejor llamada que he tenido en mi vida. Súper amable, súper atenta, me resolvió todo en 2 minutos. Sí. Y entonces, claramente era una inteligencia artificial. Entonces volteo y le digo, oye, ¿eres una inteligencia artificial? Oh, no, me acabas de decir un gran cumplido. Y yo, bueno, mega like. Mega like. Sí. Exacto. Y ya las cosas urgentes, que esas sí las vemos con un humano ahora, ¿no? Sí. Oye, Paul, de todas las inversiones que has hecho para resolver problemas sociales, Sí.
¿Cuáles son las diferencias que tú has visto en las que se debe de enfocar un emprendedor a un emprendedor que está resolviendo problemas sociales a la hora de levantar inversión versus los que están levantando inversión en modelos tradicionales? Tiene ahí un contexto muy importante, ¿no? Y es que yo te diría que otra vez, los emprendedores sociales primero tienen que entender que su empresa es una empresa, ¿no? Para mí es muy importante porque finalmente cuando el emprendedor social entiende que no es tan mal ser una empresa rentable, ¿no? Yo sí he visto que al emprendedor social le cambia un poco la visión, ¿sabes? Porque el emprendedor social un poco a veces tenemos este estigma que la empresa social debe ser pobre, ¿no? Y que no se vale que el emprendedor social tenga ciertos beneficios o sea rico, ¿no? Ujú. Rico entendiendo que ganas más de tus necesidades básicas, ¿no? Y cuando el emprendedor se da cuenta que puede hacer todo al mismo tiempo, es decir, puede vivir de ello, puede vivir bien de ello y puede todavía tener un beneficio, que ese beneficio va al fondo social, ¿no? Me parece que a los empresarios les cambia la visión, ¿no? Y que además, otra vez, tienen o sea, ayudar a 2 personas está bien, ayudar a 10 personas está bien, ayudar a 50 personas está bien. Pero como les digo, oye, tu capacidad te da no para ayudar a 50. Imagínate que tu capacidad te da para ayudar a 1000, ¿no? Ahora entonces es donde entramos nosotros, ¿no? Dame oportunidad de enseñarte, de ayudarte a cómo construir una empresa, ¿no? Que pueda escalar tu capacidad de hacer el bien, ¿no? Oye, son las cosas que hacen increíble ustedes y bien diferente, que no solo dan el dinero, sino buscan participar en la construcción, Sí. aportando valor constantemente. Completamente, ¿no? Y ahí está un poco la complementariedad de la cual hablábamos, ¿no? El empresario social tiene el espíritu de ayudar, ¿no? Ujú. Tiene las capacidades de remangarse las manos y de meterse verdaderamente a solucionar los problemas sociales que tenemos. Y a lo mejor uno, sinceramente, yo me considero esas personas que a mí me parte el corazón ver esos problemas. O sea, si yo estuviera en la línea de batalla, me quiebro, ¿sabes? Pero he encontrado la forma como ayudando a estos empresarios sociales, ¿no? Ujú. Yo puedo hacer que ellos a su vez ayuden a más compañías, ¿no? Y me parece que es como que el gran secreto, ¿no? Encontrar que cómo desde tu trinchera, sabiendo lo bien que haces o lo mal que haces, ¿no? Puedas encontrar como que ese momento, ¿no? Encontré que esta es mi fórmula y si yo te ayudo así, tú vas a ser más exitoso, ¿no? Y entonces, como bien siempre lo dices, esto es un ecosistema, Sí. un problema social no se resuelve con una persona, ¿no? No, se necesita un ecosistema Claro, de fundaciones, de inversionistas, gobiernos corporativos, emprendedores, ONGs. y de organizaciones que nos junten, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué le dirías a un inversionista que no ha invertido en empresas sociales todavía? Que Dios de alguna u otra forma nos ha dado la oportunidad de tener una buena educación, buenas oportunidades, pero sobre todo una mente importante, ¿no? Y simplemente por eso creo que tenemos la responsabilidad moral y social de devolver algo a la sociedad. ¿Qué le dirías a un gobierno que no invierte en innovación? La tecnología está cambiando el mundo, ¿no? O sea, eso creo que no hay parteaguas, ¿no? Me parece que a veces el gobierno tiene que reconocer que el apoyarse de la tecnología no lo hace menos gobierno, ¿no? Ni lo hace menos social, ni lo hace menos, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Que la tecnología puede ayudar a potencializar el apoyo que el mismo gobierno da. Y a un emprendedor que está levantando inversión. O reconozca que el pedir inversión un poco te quita esa capacidad de libertad que tú tienes, ¿no? Pero lo más importante es que reconozcan si verdaderamente necesitan el dinero en este momento histórico. Yo no dudo que lo necesitan. La pregunta es, oye, ¿lo requiero hoy? ¿No? Porque si tú puedes avanzar con tus propios recursos o con el propio revenue que te da el mismo modelo, en mi experiencia, ¿no? Tú puedes avanzar un muy buen tramo, ¿no? Hasta el momento que verdaderamente, ahora sí, sabes perfectamente en qué vas a utilizar ese capital, ¿no? Entonces, el gran mensaje es, el negocio no se trata de buscar capital, ¿no? El negocio se trata de que el modelo de negocio funcione y el capital solamente usado para escalar. Y es impresionante cómo ha cambiado
el mundo de los inversionistas, ¿no? O sea, pasaron de estar obsesionados con el growth, el crecimiento y ahora con la rentabilidad. Sí, ¿Cuándo sin nos duda. pagan de regreso el dinero? Sí. Yo siempre digo que no hay free lunch, ¿no? Es decir, si alguien está dando un capital, hay que entender cuál es la contraprestación, ¿no? Evidentemente, los momentos en que el dinero se regalaba, ¿no? Ujú. Sinceramente, yo ya no los he visto en los últimos 5, 6, 7 años, ¿no? Nosotros nos fondeamos de ciertas instituciones y esas organizaciones me están requiriendo un retorno de inversión, ¿no? Yo a su vez tengo que ser suficientemente inteligente para invertirlo en algo que me ayude a cubrir esos compromisos, ¿no? Entonces no hay free lunch. De acuerdo. Eso que vemos en las películas donde hay dinero gratis y eso no pasa. Oye, muchas gracias por compartir. Última sección, ¿qué prefieres? ¿Invertir en tecnología o en personas? Sin duda en personas. ¿Data o intuición? Soy ingeniero data. ¿Cloud o on-premise? Definitivamente el cloud. ¿Café o té? Café o té, café. ¿Té o mezcal? Primero un mezcalito y después un té. ¿Éxito rápido o impacto duradero? Impacto duradero. Esto se trata de un maratón. ¿Inteligencia artificial o inteligencia emocional? Ambas. Ambas. Sin duda ambas. ¿Capital paciente o capital consciente? Capital consciente. ¿Startups o corporativos? Necesitas ambas, ¿no? De hecho, los corporativos ahora están invirtiendo en startups, ¿no? Su propia innovación interna. Llegamos al final. Oye, Paul, de verdad, muchísimas gracias. Un honor tenerte. Fue una bomba de conocimiento para la audiencia y para mí personalmente. Muy amable, muchas gracias. Siempre un placer platicar contigo. Hombre, un honor. Gracias.